Bueno, el 10º tema de las clases, y es la síntesis de todo lo que hemos aprendido durante todas estas clases, que hemos visto cosas muy importantes, ¿no? ¿Recuerdan algunos temas importantes que hemos visto? ¿O los temas que hemos visto? Mentalismo. El principio de los 7 principios, ¿verdad? Por ejemplo, que son mentalismo, causa y efecto. Causa y efecto. Ritmo y vibración. Ritmo y vibración. Correspondencia. Correspondencia es polaridad. otro. Sí, polaridad también. Polaridad. Generación y polaridad y correspondencia. Okay. Esos son los 7 principios. El objetivo no es que se los sepan de memoria, ¿verdad? Sino que los mediten y los razonen de manera que al comprenderlos puedan en este momento sacarlos del inconsciente y reflejarlos, ¿sí? Además, saber para qué sirve conocerlos, porque en realidad son teoría, son el resultado de la observación de un ser muy inteligente, de un maestro que fue Hermes Trismegisto, ¿verdad? Y es como, bueno, los resumió, los dejó escritos, y es como darle este libro a un niño. ¿Y qué hace un niño con este libro si no lo estudia, si no después de estudiarlo lo pone en práctica, ¿verdad? ¿Sí? No le serviría de nada, o a cualquier persona. Y otro tema interesante que hemos visto, o que se acuerden, la llama violeta, sí, el rayo violeta, los 7 rayos, ¿sí? ¿Qué más? El yo soy. El yo soy, sí es cierto. ¿Cuál otro? Tonales. Perdón. Las llaves tonales. Hemos hablado de las llaves tonales, sí, también es importante. El Cristo. El Cristo es otro de los temas. No sé. ¿Qué más? Bueno, sí, la definición de cada color. Ajá, los 7 rayos. 7 rayos. Las 8 causas positivas, ¿verdad? Hablamos en una clase de ello. Bueno, todo eso que hemos visto y que nos hemos llevado 10 semanas hablando de ello, y que yo sé que les ha servido, según las experiencias que ustedes comentan, les ha servido. Todo eso está resumido en la oración científica, ¿sí? Es la síntesis de todas estas enseñanzas y la manera en la que podemos comprobar que esta enseñanza sirve de algo, ¿sí? Científico, el término científico es porque es algo que se puede comprobar, ¿sí? Y bueno, pues cuando nosotros necesitamos solucionar algún problema, alguna circunstancia, cambiar alguna situación, entonces recurrimos a esta síntesis de todas estas enseñanzas, que es la oración científica, ¿sí? Y la mamá de Rubén Cedeño, que ya no está encarnada, ya desencarnó, que también tomó clases con Connie Méndez, decía algo que cuando yo lo leí me causó enorme presión, y es Nora Cedeño, el nombre de la señora, decía: metafísico que no hace milagros no es metafísico. Y cuando yo leí eso me sentí tremendamente presionado, porque sí, porque tantos años estudiando, leyendo, meditando, tratando de asimilar, y de pronto ella dice algo tan fuerte como es eso: metafísico que no hace milagros no es metafísico. Y entonces me puse a observar mi vida, qué cosas tengo que solucionar de mí mismo, que mejorar. Me faltan muchas, ¿sí? Muchísimas, pero sí fue un despertar a esto sirve para cambiar la vida y lo tengo que usar para cambiar mi propia vida. Bueno, entonces esta clase no es muy larga, porque además tengo otro tema que me va a encantar compartir con ustedes. En resumen, la oración científica tiene una estructura. Hemos hablado de cuáles son las bases durante el proceso de las clases. Hemos hablado de cuáles son las bases para que resulte o se manifieste cualquier cosa que nosotros queramos que se manifieste. En la página 252 del libro Pilares de Metafísica
vamos a encontrar las condiciones para que funcione la oración científica, ¿sí? Y dice aquí, punto número 1, retirar la atención del problema, ¿sí? Cuando alguno de ustedes me ha llegado a llamar en algún momento diciéndome que tiene un problema, lo primero que hago es quítale la atención al problema, ¿sí? Llevar la mente de la persona a sacarla de la circunstancia por la que está pasando, ¿sí? Que me está pasando algo desagradable, por ejemplo, y entonces la mente tiene, yo no sé si llamarlo virtud o es de manera autómata que lo hace, pero se obsesiona, se enfrasca en lo que está sucediendo y la mente está remachacando y remachacando y remachacando aquello que está pasando. Y cuando estás poniendo la atención en eso que está sucediendo, lo estás magnificando, lo estás haciendo enorme. Cada vez que tú pones la atención en esa circunstancia por la que estás pasando, la estás alimentando con tus sentimientos, con tus pensamientos, y la estás haciendo que tenga poder sobre ti y que se convierta en algo que te domine y que domine las circunstancias de tu vida. Si tú dejas de ponerle atención a esa circunstancia que está pasando, comienzas el trabajo de disolverla, ¿sí? Al retirarle la atención, se le está quitando el poder que tiene sobre la persona, y de esa manera se comienza a disolver la circunstancia que está pasando. Es muy importante que cuando estemos pasando por una circunstancia negativa, le quitemos poder, ¿sí? A eso que está sucediendo, le hablemos ya sea con la mente o con la palabra y le digamos, tú no tienes poder, y que lo sintamos, ¿sí? Que dejemos de enfrascarnos de manera autómata en lo que está ocurriendo y saquemos la mente de ahí, ¿sí? Recurramos a nuestro libro, a los videos, a los materiales que tenemos. Bueno, si no los tenemos, nos metemos a internet, hay tanto que leer de metafísica. Ocupemos nuestra mente en otra cosa, ¿sí? Pero no la mantengamos dentro de la circunstancia que está pasando. Eso soluciona en gran parte el problema y es una de las condiciones para que la oración científica dé resultado. Porque si ustedes hacen la oración científica, pero su mente sigue enfrascada en darle poder al problema, no va a funcionar la oración científica. ¿Por qué? Por causa y efecto. Porque donde está tu mente, en eso te conviertes. Porque lo que piensas, eso se manifiesta, ¿verdad? Entonces no tiene coherencia, no tiene congruencia, ni tiene lógica hacer una oración científica y seguir pensando y diciendo lo negativo que está pasando, ¿verdad? El otro punto, concentrarse en la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual de cada uno de nosotros? Salud, El Cristo interno. El Cristo interno, salud, vida, armonía, fe, amor divino. Todos esos, las palabras necesitan, la mente y las palabras necesitan conceptuar las cosas. Todas De los rayos. las cualidades de los rayos, Francisco, ¿cuáles son? ¿Quieres decirnos? Bueno, cada rayo tiene sus cualidades. Por ejemplo, el rayo rosa, que es el rayo del amor divino, de ahí se desprende la misericordia, la compasión, tantas cosas bellas. Del rayo verde, que es el rayo de la salud, de la verdad, se desprende entonces la justicia, se desprende una cantidad de cosas y así. Claro, bueno, entonces, concentrarse en la verdad espiritual. Estábamos hablando, sacar la mente, retirar la atención del problema, dirigirla ¿hacia dónde? Hacia el lado, positivo, hacia el polo positivo de la circunstancia que está ocurriendo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en algún problema. levantarme temprano. Levantarte temprano. Bueno, Este tipo de problemas o problemas fuertes de... puede ser, todos los problemas tienen solución y tienen un polo positivo dentro de los rayos. Ahí tendríamos que recurrir al rayo azul. Una persona negativa dentro de tu trabajo. Okay. Que siempre te está diciendo, ya viste esto, ya viste lo otro, siempre puras cosas negativas. Ok, entonces, si nosotros nos concentramos en la verdad espiritual, ¿perdón? Críticas negativas. Ok, bueno, eso es una apariencia.
lo que está haciendo la persona es una apariencia porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y ella sí está enfocada en lo negativo. Bueno. Solo ve eso. Ok, pero tú no. Pero el problema es de ella, de la persona. Así es. El problema de la persona, pero está al lado tuyo que dices pero tú tienes. No, sí, ¿Y qué, por eso es claro. ¿Qué es lo que tú ves? Lo positivo. Entonces le comienzas a buscar a la persona lo positivo. Y aunque te cueste mucho trabajo, dices, pero tiene los ojos bonitos. ¿Sí? A esa persona. Ajá. O a lo que está ella criticando. A la persona. A lo que nosotros no ponemos la atención en lo negativo. Okay. Está, ahí está. Porque desafortunadamente logra manifestarse. No es infinito ni es permanente. Es finito. Y a veces logra manifestarse, pero ni tiene poder ni es para siempre. Hay hasta un dicho popular en México que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo resista. En varias partes, no solo ¿Perdón? en varias partes, no solo en México. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que solo. Y bueno. Está bien. Entonces uno no pone la atención en lo negativo, sino en lo positivo de la persona. Si no le puedes escuchar que diga algo positivo, le buscas algo en el físico, le buscas algo en la ropa y tú comienzas a poner la vista en el punto blanco que sí tiene esa bola de humo negro. ¿Sí? Y le comienzas a magnificar lo positivo. Y en ese momento recuerdas que aunque tenga esa apariencia, tiene su Cristo interno y su presencia yo soy. Y se lo comienzas a bendecir, bendigo tu Cristo interno. Y entonces comienzas, ya sea cada vez que venga y te quiera atacar o decir cosas negativas, le dices bendigo tu Cristo interno o lo haces mentalmente. Aunque te cueste mucho trabajo y hasta que te canses, pero lo vas a transformar, ¿sí? Esa persona que está haciendo algo negativo, tú le tienes que decir bendigo tu Cristo interno. ¿Cómo le tenemos que decir? Y eso va a hacer que tú retires la atención de lo negativo de esa persona y la enfoques ¿dónde? En la verdad espiritual. La verdad espiritual de esa persona no es lo que está manifestando. Su verdad espiritual es su presencia yo soy y su Cristo interno. Y en eso, en esa persona, aunque parezca no tenerlo, en eso hay que poner la atención nuestra. Porque aquella persona ve lo negativo, pero tú no. Tú ves lo positivo, Francisco. Quisiera compartir algo, ¿no? Un pasaje de la Biblia en donde está Jesús y los apóstoles caminando y de repente ven, creo que un animal muerto, no sé, no me recuerdo qué tipo de animal, ¿no? Entonces los discípulos empiezan a taparse porque olía muy mal para no leerlo. Otro, ¿qué es eso? ¿Por qué Jesús tiene tanto tiempo ahí y tal? Y Jesús solamente los oía. Y el único comentario que Jesús dijo, ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Le dio lo positivo. Y con eso los demás lo vieron, entendieron y se callaron y siguieron. Entonces, y se cambió la vibración. Sí, así es. Por muy negativo que parezca aquello, siempre va a tener algo positivo y en eso es lo que nosotros tenemos que poner la atención. Y lo mismo pasa en cualquier circunstancia de la vida, no solo con una persona, en el tráfico, en tantas circunstancias. Ustedes la saben, ¿sí? Si vamos en el tráfico y, bueno, sabemos un decreto, tenemos que hacer un decreto en ese momento, ¿cómo es? Empezamos a hacer la mano, perdón. Bueno, sí, puedes invocar a uno de los seres del rayo, del rayo que corresponda. Puede ser el blanco para armonizar esa carretera. O la mano hacia la derecha y circula, circulata. Circula, circulación también. Circulata. A ver, vamos a hacerlo para circulata. Circulación. Circulata, pero no los oigo. Circulata. Ahora todos iguales. 1, 2, 3. Circulata. Circulación. Circulación. Perfecto. Hacia la derecha. Primero, ¿cómo se llama la primera? Circulata. Circulata. Y después
después circulación. Sí, Ok. circulata es el guardián silencioso del universo, ¿sí? Es un ángel que cuida el universo entero. Y bueno, entonces uno lo está invocando, que es lo que decías, Eloy. ¿Sí? Uno está invocando a circulata para que haga que se mueva. Y la otra es, bueno, pones tu música, la que más te guste, de preferencia clásica, pero si no todavía no se acostumbran a ella, bueno, pongan lo que les ponga de buen humor. Y disfruten de ir dentro del tráfico y enfóquense en lo bueno que sí está pasando y no magnificando lo negativo de ir ahí en medio del tráfico, ¿sí? Y entonces la oración científica es eso, es Circular. es un pase mágico. Acuérdense que esta es una escuela, Mágica. una enseñanza espiritual mágica. Y es una escuela donde aprendemos a resolver las cosas desde la mente. Y la mente, adelante. Yo aplico mucho cuando hay como decimos en Venezuela, una cola o una tranca en el tráfico. Yo digo, en el universo no hay estancamiento. Así que esto tiene que circular igual que circulan todas las energías en el mundo entero y en el universo entero. Y empiezan a moverse los carros. Sí, claro. Se transforma. Y Connie Méndez nos enseña eso en el librito, ¿verdad? En el librito rosa es de las primeras cosas que dice. No se puede detener la circulación del planeta un minuto siquiera, porque eso sería el caos universal. Y uno se lo aprende de memoria, y yo viví en la Ciudad de México 15 años, entonces así lo hacía todos los días estaba decretando para que el tráfico avanzara. Entonces, bueno, es eso, ¿sí? Retirar la atención de lo negativo, ponerla en la verdad espiritual y hacer la oración científica para que dé resultado. Porque no servirá de nada ir en medio del tráfico y pateando y maldiciendo y diciendo, ching, ya quiero llegar y todavía no puedo. Entonces estamos con la emoción del coraje, con el pensamiento puesto en lo negativo que está pasando, haciendo más grande lo que está pasando. ¿Y qué Cuesta pasa trabajo. cuando uno va tranquila, manejando, súper respetuoso, todo, y de repente pasan esos locos, entre comillas, que Esos pueden cerdos. producir un accidente? ¿También tengo que bendecirlos? No bendecirlos, porque bendecir, solo por bendecir, aumenta. Acuérdense que la bendición es algo que aumenta aquello que está bendecido. Entonces uno les bendice el bien. Por eso se les dice, bendigo tu Cristo interno. Porque si les dices, te bendigo, entonces le estás bendiciendo, ¿qué? Lo malo que hizo. Y tanto lo malo como lo bueno, y le engrandeces las dos cosas. Cuando le bendices el Cristo interno, le bendices solo lo positivo, ¿sí? La práctica de esto, la maestría, el lugar donde mejor se puede practicar es precisamente allá donde no hay todo aquello que quieres, como ir en medio de una carretera donde todo el mundo es respetuoso. Hace falta el que venga y se te aviente para que tú aprendas a controlar esas emociones. Mantenerse en paz y en silencio interno es un mayor logro cuando se alcanza en medio del peor escándalo y bullicio. Porque allá arriba en una montaña, en una ermita, solos, es mentira que estamos en paz y en silencio. Porque cuando esa persona baja de la montaña y entra a la realidad, y entra ahí a donde está la convivencia de los millones de seres humanos que somos, ahí es donde va a demostrar si verdaderamente ha logrado dominar por dentro sus emociones. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues yo pienso, pues si uno lleva su práctica y lleva todo como practicando sus cosas que uno va aprendiendo, pues yo pienso que esas cosas no te van a afectar. Dices, bueno, lo dejas pasar como cualquier cosa, no como que Obvio, pasa si el uno otro lo deja pasar. que va bien, Está claro. entonces. Pero lo que pasa es que de repente Digo, como lleva que tu uno tranquilidad, tú. actúa en vez de decir algo positivo, digo garabato. Es normal. Es Tiro normal. un par de garabatos y me... Es normal porque Y es bien raro, pero claro. quizás no debería. No deberíamos, yo también lo hago, pero uno hace el esfuerzo todos los días por cambiar eso de sí mismo y a toda costa, ¿sí? Sí. termina de casar. Quiero que una experiencia, o sea, yo creo que todos hemos pasado por esto de que siempre se nos atraviesa un chino, ¿verdad? Y esos chinos, no sé cómo es, yo creo que practican mucho meditación, tienen tantas cosas ellos,
que pasas, antes, ¿verdad? Llegabas y le aventabas hasta lo que se te imaginaba en la cosa, le aventabas el pito y esto y el otro, y voltean y se ríen. Hijo, y te da más coraje a ti, y te van, y como que ellos van y bien tranquilos, o sea, y es como dices tú, o sea, tú como que tienes que estar tranquilo, o sea, hizo un error, y pasa uno y les haces lo que tú dices, todo, les dices todo, y al último ellos se sonríen y siguen ellos, o sea, y van felices, Claro. van tranquilos. Acuérdense, porque todas las fuerzas internas, bueno, tienen dos polos, y a veces hay que usar también esa fuerza para poner orden dentro de nuestras vidas, ¿verdad? No podemos ir tampoco por la vida con la cabeza baja, permitiéndole a todo el mundo que nos haga lo que quiera, ¿no? También hay un momento en el que hay que decir, yo no acepto esto, yo decreto el orden y la armonía en mi vida, ¿verdad? Pero depende, si estamos viendo tremendo desorden, lo tenemos que ordenar. Eso hizo el Maestro Jesús cuando entró al templo y sacó a los vendedores, ¿verdad? No lo hizo como piensan que entró así y les dijo, por favor, sálganse. No, claro que no. Llevaba un látigo en la mano. Ajá. Y latigó a todos los que estaban vendiendo las ovejas. ¿Ustedes creen? Claro, ¿ustedes creen que eso lo hizo amablemente? No, todo el mundo piensa que el Maestro Jesús iba así, con los ojos volteados en blanco para arriba y las manos aquí. No. Entonces, hay que saber cuál es el momento para usar esa fuerza dependiendo de la circunstancia. Pero el equilibrio, acuérdense que aprendimos que el punto medio, el equilibrio es el camino a seguir, ¿sí? Bueno, la otra condición para que funcione la oración científica, solicitar callada y confiadamente. Y normalmente cuando estamos en un problema perdemos los estribos, ¿verdad? Ya sea por angustia, por desesperación, por enojo, por tristeza, y reaccionamos quizás gritando, otras veces llorando, otras veces temerosos, angustiados. Primero que nada, hay que ponerse en paz, ¿sí? Eso es un trabajo interno, lo es, sí, y requiere de gran fuerza de voluntad y disciplina, sí, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene la suficiente fuerza para lograrlo, aunque no lo parezca. Por muy tremenda que esté la circunstancia que está pasando, hay que intentar ponerse en paz para poder solicitarle a Dios su ayuda de manera callada y confiadamente, ¿sí? Introducirnos dentro de nosotros mismos de manera que podamos contactar esa energía interna, ¿sí? Esa presencia divina que está dentro de cada uno de nosotros, para que al contactarla la podamos hacer fluir hacia nuestra vida y se solucionen las cosas. Mientras no nos armonicemos, va a ser un tanto más difícil lograr que la oración científica dé resultado. ¿Se entiende? Y el otro punto es hacer silencio. Silencio externo e interno. Está muy relacionado, ¿sí? Para que se den los resultados esperados. Bueno, la oración científica tiene 7 pasos. Se los voy a leer. Está en la página 250, si quieren verlo. La página 250, ahí dice oración científica. La oración científica es la forma correcta y eficaz de orar para lograr lo requerido. El paso número 1 de la oración científica es hacerlo en nombre de Dios, yo soy. ¿Sí? Ustedes han oído que cuando estructuramos la invocación de la bendición de la donación amorosa, normalmente ¿cómo empezamos? En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Ahí están los pasos para estructurar el decreto, ¿sí? Para que recurran a ello desde ahora. El segundo paso es en armonía para todo el mundo. El tercer paso es bajo la gracia divina. El cuarto paso, de manera perfecta. El quinto paso de acuerdo a la voluntad de Dios. El sexto, si está en ley. Y el séptimo, dar las gracias por tenerlo solicitado, como si ya hubiera llegado. Bueno, en el primer paso, siempre, primero está Dios, después está Dios y luego está Dios. Siempre, primero
en el nombre de Dios, ¿sí? En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Así. Siempre invocando primero que nada la presencia de Dios. Después, en armonía para todo el mundo. ¿Eso por qué? Porque dentro de nosotros hay un poder tan grande que puede hacer que se manifieste y se cumpla aquello que nosotros que queremos que se manifieste, cuando verdaderamente estamos haciendo un trabajo interno para lograrlo, que podría ser, si no lo pedimos en armonía para todo el mundo, podría ser algo inarmonioso para los demás, ¿sí? Podrías estar pidiendo lo más común, quizás dinero, ¿verdad? Pero al no decir en armonía para todo el mundo, podría venir, quizás te viene un accidente, porque a ti mismo no te has decretado que sea en armonía para todo el mundo, quizás te viene un accidente y de esa manera cobras el seguro y llega la cantidad que querías. O le pasa algo a alguien de tu familia, ya sea el familiar, el hijo, el padre. Entonces, por eso, estas son fuerzas, energías tremendas que hay que saberlas manejar. Y por eso se hace el decreto diciendo en armonía para todo el mundo, ¿sí? Para que no ocurran cosas inarmoniosas. Yo he visto eso muy común. ¿Qué has visto? Piden dinero y llega por medio de algún accidente. Ganan alguna demanda o les dan dinero, pero llegó lo que pidieron. Sí, claro. Llegó lo que pidieron, pero no llegó de la manera que lo pedían solamente el dinero. Llegó por conducto de un accidente o algo así. Por inconsciencia. Sí. Sí, por inconsciencia, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y de que hay un poder tan grande que puede hacer que se manifieste, pero bueno, se manifiesta quizás no trayendo felicidad, sino tristeza o amargura. Entonces hay que incluir el en armonía para todo el mundo, ¿sí? Siempre. Bajo la gracia divina. Hermoso, como es la gracia divina, ¿sí? Porque puede venir aquella cosa, pero no serlo, no cumplir con esos patrones de perfección, que son los que nosotros, en los que nosotros enfocamos nuestra atención, ¿sí? De manera perfecta. Bueno, igual, que venga en ese estado de concepto inmaculado, ¿sí? Todo armonioso, perfecto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí es un punto que hay que analizar qué es lo que uno trae en el inconsciente y en las emociones respecto a la voluntad de Dios. Porque a pesar del tiempo, a veces continuamos sintiendo que la voluntad de Dios es una cosa que está en contra de uno. Y uno dice, o lee, o piensa de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa carga emocional de ese arquetipo está ahí. Cuando uno está diciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y uno a veces está pensando que no es de alguna manera la voluntad de Dios, porque a lo mejor uno no se lo merece, porque a lo mejor todavía tiene uno el arquetipo de que Dios castiga, y entonces hay que analizar profundamente si ya tenemos concienciado que la voluntad de Dios es el bien para cada uno de nosotros, y que Él está deseando aún más que nosotros mismos que tengamos aquello que deseamos, de cualquier índole. La ascensión espiritual, por ejemplo, ¿sí? Curarnos de una enfermedad, dinero, una pareja, tantas cosas que necesitamos todos los días, ¿no? En la vida real. Esas cosas tenemos que solicitarlas pensando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que lo tengamos, ¿sí? No sigamos... No, estoy repitiendo. Ya, ¿Es importante trabajar primero en los arquetipos o...? Sí, por eso comenzamos precisamente las clases con el principio de mentalismo, para ir trabajando en cambiar esos arquetipos mentales. Sí, hay que trabajarlos y hay que ver profundamente dentro de nosotros mismos que tengamos asimilado que la voluntad de Dios es que nos suceda lo mejor, que tengamos lo mejor, que seamos felices, que estemos en paz, que vivamos bien. Y entonces esta oración científica va a estar respaldada por ese arquetipo y ese patrón de sentimiento, ¿sí? Es que es toda una conjunción y es una estructura interna la que sostiene la oración científica. Y hay que analizar paso por paso, meditar paso por paso para fundamentarla, ¿sí? Muy importante que agarren su libro y mediten al respecto,
No se queden, eso es algo que quiero decirles, no se queden solamente con lo que vemos en la clase. Tomen sus libros, hay videos, métanse a internet, busquen la escuela de Rubén Cedeño, métanse a la página de Metafísica Sede Central, a la de Metafísica en Texas. Hay 500 textos escritos por Rubén Cedeño. Cuando quieran traemos los que sea. Hay muchos videos para que enfoquen su atención, para que investiguen, para que conozcan, no se queden nada más con lo de las clases, ¿sí? Todo ese material es precisamente para reforzar ese cambio de estado de conciencia. ¿En dónde está el estado de conciencia? Aquí. ¿Qué hay que hacer? Meditar. ¿Cómo se medita? Viendo, observando, leyendo. Viendo, observando, leyendo, ¿qué? El material metafísico. Para eso es, ¿sí? Para transformar el estado de conciencia. Yo sé que a veces sus mentes les pueden decir que quizás es un negocio y lo que quieren es venderme libros y videos. Y si lo fuera, lo bueno que hay en cada una de estas cosas es lo positivo que contienen, ¿sí? Eso es lo que hay que quedarse dentro de uno, en el subconsciente o en el inconsciente y en el alma, y llevarlo a la práctica. No lo es. La intención es el cambio del estado de conciencia de la humanidad, y que sea a través del ejercicio de la meditación, a través de la observación, ¿sí? Bueno, si está en ley, hay algunas cosas que podrían no estarlo, pero a eso no hay que enfocarle tanto la atención. Si forma parte de la oración científica, tiene que estar ahí, si está en ley, porque hay algunas cosas que podrían no estarlo. ¿Por qué? No es porque no lo merezcamos, sino porque a lo mejor hay cosas que todavía no podemos manejar, ¿sí? Dependiendo del estado de conciencia y del grado de desarrollo que tenga la persona al respecto de aquello que desea, es si está en ley o no para ella, ¿sí? Si alguien no sabe manejar su economía y pide 100 millones de dólares, ¿será inteligente dárselos? No, porque va a ser un desastre con ellos, ¿verdad? A lo mejor se le sube el ego, quizás se vuelve a los vicios y convierte su vida en un desastre. Entonces puede ser que por esa razón no esté en ley, pero todos lo merecemos, ¿sí? Y así, recurro a eso porque es lo más común, lo más fácil de entender, lo más material, lo más tangible, ¿sí? Pero hay tantas otras cosas, ¿no?, que se pueden poner como ejemplo. Y dar las gracias por tenerlo solicitado como si ya hubiera llegado. Y ahí también hace falta tener de respaldo un sentimiento, porque no está. Y sin embargo, aunque no esté, tú tienes que dar las gracias porque ya se ha manifestado con un sentimiento de fe, como si ya lo hubieras recibido. Y a ver, háganlo. Digan gracias, Padre, porque ya está manifestado aquello. Decirlo es muy fácil, sentirlo es el asunto, ¿sí? Decir gracias, Padre, porque ya se ha manifestado en armonía con todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, aquello que yo deseo. Pero que verdaderamente esté sintiendo, teniendo ese sentimiento de agradecimiento es el asunto. Decir, todos tenemos afortunadamente la manera de emitir palabras, ¿verdad? Pero emitirlas cargadas con el sentimiento que haga que se manifieste aquello que nosotros queremos, ese es el arte de esto. Por eso que Jesús decía, tu fe te ha salvado, porque en la medida de tu fe te ha venido la sanación. Entonces el paralítico se levantaba y el moribundo se curaba, en fin, porque la fe, la aceptación de que aquella gracia se está dando en ese momento era lo que realmente traía manifestación. Claro, la fe es un sentimiento que lo que manifiesta es la seguridad, ¿verdad? De que va a pasar aquello que nosotros queremos que suceda. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Okay. No. Me acordé ahora algo, Francisco, con lo que comentaste. Otra parte del libro dice oración hecha por ti. Está en la página 255 y dice, orar por otros es grandioso, que es lo que hacía el Maestro Jesús, ¿sí? Pero no hay mejor oración que llegue más rápido al corazón de Dios que la que surge del sentimiento, la mente y los labios del necesitado, ¿sí? ¿Esto qué es?
A veces nos llaman para decirnos, por favor, pídele a Dios por mí. Pero no hay nadie mejor, está bien, pero no hay nadie mejor que lo pueda hacer que aquel que necesita la solución. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Él es el que puede solucionar sus problemas con su mente. Y porque tiene la carga del sentimiento de lo que le está pasando. ¿Sí? Él es la persona que tiene el sentimiento de por favor que se solucione esto. Ese sentimiento solamente está dentro de él. Aquella otra persona no está dentro de quien le está sucediendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces puede pedir por esa persona y a lo mejor, como ponía Francisco de ejemplo al Maestro Jesús, y ya lo hemos platicado a lo mejor con alguno de ustedes, puede venir alguien y quitarle a la persona, como el Maestro Jesús o un metafísico, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Eso también lo dijo Jesús. Cosas más grandes que las que yo hago, ustedes harán, ¿verdad? ¿Pueden ustedes quitarle a una persona? Dijimos, alguien me dijo una vez, ¿pueden ustedes quitarle a una persona el cáncer de los pulmones por fumar cigarro, ¿verdad? Bueno, ya se lo quitaron. ¿Y qué pasa si la persona no se quitó el hábito de fumar? ¿Quién es el causante del problema? ¿Y qué va a ocurrir? La misma persona va a venir, es lo mismo que hemos dicho tantas veces. Si alguien no tiene dinero, llegas y se lo das, pero no lo sabe manejar, entonces ¿cuánto le va a durar el milagro? Nada, y otra vez se va a ver vuelto en el problema. ¿Quién es el que tiene que superar la situación? ¿De dónde tiene que venir la solicitud de ayuda y la solución del problema? De uno mismo, ¿sí? Porque siempre vas a decir eso de que, te lo juro por Dios que si me curo no lo vuelvo a hacer. Y ya te curas y lo vuelves a hacer. Bueno, porque no hay disciplina. Sí, la verdad, es la verdad. Para dejar el exceso de las cosas que nos dañan, ¿verdad? Bueno, estos son los pasos de la oración científica y la estructura. Bueno, hay algo más importante, también importante. Muévete. Esto es una foto con una imagen de una persona que está como iluminándose. Y, es referente a, en la página 251 dice, cuando oramos, nuestra aura se ilumina, impidiendo que lo malo se exprese y haciendo que la perfección se manifieste. Cuando vayamos a orar, no se lo digamos a nadie porque desparramamos la fuerza. Tampoco lo hagamos con impaciencia, tensión o presión mental. No es necesario pegarle gritos a Dios para que nos escuche. Metámonos dentro de la conciencia de nuestro ser y hagámoslo de esa manera, ¿sí? Bueno, es muy importante que cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento para que se nos manifieste algo o para que se solucione algo, no estemos diciéndole a todo mundo. Si ustedes hacen un decreto para que se les manifieste alguna cosa, no sé, alguna cosa, ustedes no pueden andarle diciendo a fulanito, a sutanito y a menganito que ustedes quieren que se manifieste eso. ¿Por qué? La negatividad de ellos, que no quieres que tú lo hagas, te mandan. Puede ser, porque no sabemos. Sí, la envidia. Claro que sí. Bueno, no sé. Son energías, acuérdense que son energías que se están moviendo. Te bloquean la energía. Si voy yo y le digo a alguien que quiero tal cosa, quieres comprarte un carro, por ejemplo, y entonces aquel o aquella me dice, pero está muy difícil, y entonces esas energías suyas empiezan a impregnar mi deseo y comienza a irse para abajo, y a veces por eso no sucede, ¿sí? Entonces cuando hagamos un tratamiento o pidamos algo, en silencio, ¿sí? Solo nosotros, hasta que lo veamos manifestado. Y cuando lo veamos manifestado, entonces sí le decimos a todo mundo. Y cuando vengan y que te digan, ¿y cómo le hiciste? Pues lo hice así. Ese es el momento de decir cómo se hizo, ¿sí? Antes no. Bueno, la estructura de la oración científica es esta, ¿sí? Amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, yo decreto. Y entonces uno dice lo que quiere y
gracias Padre, porque ya se cumplió. Vamos a hacerlo todos juntos, pero en este punto nos vamos a quedar en silencio, ¿sí? Y vamos a pensar cada uno, sin tener que decirlo, en aquello que queremos que se manifieste. Y hagamos el decreto juntos. ¿Sí está en el libro? Sí, aquí está. Está en la página 251, en el último párrafo. Ahí está. Y dice, memoriza esta fórmula. Dice, memoriza esta fórmula y no dejes de decir ninguna frase, porque todo su contenido tiene un propósito específico. Aunque haya pobreza, guerra, enfermedad o muerte, todo puede transformarse mediante la oración científica. ¿Sí? Y cada uno de nosotros lo puede hacer. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro. Acuérdense que le tienen que retirar la atención a aquello negativo y enfocarse en la verdad espiritual de lo que está pasando. ¿Sí? Si en algún momento le quito poder, llegar a ver a lo mejor escasez de alimentos, para nosotros no va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poner la atención en el no hay, sino en el sí hay, sí puedo y sí tengo. Y hacemos nuestra oración científica y entonces se manifiesta, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pensar, vamos a pensar aquí aquello que nosotros deseamos, ¿sí? Hagámoslo.